Estamos acá en el segundo encuentro de regalarnos la palabra. Les agradezco y los voy saludando a todos los que se suman, para la gente también que va a entrar después. Así que bienvenidos. Acá estamos en un invierno con frío y tenemos un invitado de lujo que sobre todo le quiero agradecer la humildad con la que recibió mi invitación. Les quiero contar que Luis Castellanos es un filósofo, un doctor en filosofía pura, que tuve la suerte de descubrir este año. Las cosas llegan cuando llegan, y él nos habla de un lenguaje positivo. Feliz de tenerlo acá, está del otro lado. Me parece que lo más importante es que aparezca y que podamos aprovechar este encuentro desde la palabra. Así que cuando quieras. A ver, te vamos a dar la bienvenida. Que te conectes. Estamos esperando a Luis. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal estás? Alba, ¿qué Hola, tal? Luis. Qué alegría tenerte en mi casa. Es para mí un honor estar ahí compartiendo contigo tiempo y palabras. O sea que vamos a... Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina. Mirá con lo que te voy a recibir, con un mate argentino. Bien, yo estoy con fresitas, fresitas del bosque. Ah, qué bueno, porque allá están en verano. Contame, Claro. Luis. Bueno, gracias de Ujú. verdad. Es un honor para mí. Yo soy una seguidora y una eh, persona que así dije, bueno, seguí una corazonada y dije, lo voy a invitar. Ujú. Así que te agradezco tu humildad porque sos una persona muy reconocido en tu país, autor de 3 libros, creador de esta nueva mirada del lenguaje positivo, y yo que soy docente y una persona que te sigue, que hayas accedido a esta charla, para mí es un honor y me honra. Así que muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Es importante, si no nos conocemos, pues no podríamos hacer nada. Al final nos hemos conocido y una invitación, pues ya sabes lo que significa, ¿no? Una mirada diferente de la otra persona que no conoces y unirte. Y ya sabes que a mí las palabras me gustan mucho y para mí sí es una palabra maravillosa, muy poderosa, sí es a colaborar juntos, a trabajar juntos, a construir algo juntos. Por lo tanto, los síes son proverbiales, son excelentes, y los noes, pues son palabras que hay que cuidar, hay que saber cuándo decir no. A mí me interesan más los síes que los noes, porque los síes nos hacen crecer, los noes, pues, nos cierran puertas. Entonces, los noes hay que aprender a cuidarlos. Los síes son fuertes, son vitales. Los sí son una energía, se abren muchas posibilidades con el sí. Claro. Contame, Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué lugar estás? Ahora estoy en Madrid, en España, En Madrid. En Madrid durante este tiempo, y tenía previsto marcharme fuera y estoy ahora pendiente de unas cuantas gestiones que estoy haciendo para ver si al final pues me voy, porque por estas fechas otros años estoy en Bielorrusia, que me interesa mucho estar con mi familia, la familia de mi mujer, que somos de allí, y entonces pues ir a Bielorrusia pues nos apetece un montón. A mí me gusta. ¿Conocés Argentina? ¿Has venido a Argentina alguna vez? No, no, en Argentina no he estado. He estado en Bueno, Perú, he estado en México, he estado bueno, en bastantes países, pero en Argentina todavía bueno, no he tenido la suerte y la fortuna de ir. Me apetece un montón, ¿eh? Me apetece un montón porque bueno. suelo tener muchas Ya está abierta la invitación, así que te esperamos. Yo cuando Contame, Luis. podamos, allí estoy. Bueno, yo estoy en el sur de la Argentina, la zona que es la Patagonia, así que Así. estamos casi en el polo sur, muy al sur. Oíme, Luis, ¿qué es para vos esto del lenguaje de la felicidad? La gente nos va a ir acompañando porque muchos nosotros sabemos, pero me gustaría que vos se lo cuentes de primera mano, ¿qué es el lenguaje de la felicidad? Hombre, nosotros, la clave quizá de todo ser humano está en las propias palabras que se dice y ha ido construyendo a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una propuesta y nos hablan de la felicidad y qué es la felicidad,
por lo general recurrimos a definiciones que ya llevan siglos, quizás bien de Aristóteles, hasta de los presocráticos, iba a decir, cuando nos introdujeron en el mundo de la felicidad como la aspiración máxima del ser humano. Yo le he dado un par de vueltas, porque cualquier aspiración pasa por el propio lenguaje, en lo que hemos construido, y al final lo que ocurre cada día. Entonces, para mí el lenguaje de la felicidad es el lenguaje que tú tienes cada día a la hora de afrontar no solamente los contratiempos, sino también lo que te va bien, lo que va a favor del tiempo, no solamente las adversidades o el sufrimiento, sino cómo estás construyendo desde tu lenguaje, que es un acto creativo, la respuesta a los acontecimientos cotidianos. Y esa respuesta también tiene que ver mucho en la construcción del futuro. Para mí el lenguaje de la felicidad es un acto creativo aquí y ahora, con respecto, y es una respuesta creativa a lo que está ocurriendo. No es tanto el camino, ni tanto el aquí y ahora, como se entiende como carpe diem, sino es una respuesta que decido hacer yo con mis palabras cuando ocurre algo. Y mis palabras son las que me están diciendo, oye, pues bueno, no me gusta, pero voy a ver si puedo darle la vuelta. O voy a intentar sintonizar, que es una palabra que me encanta, porque la felicidad tiene que ver con sintonizar con el lado favorable de las cosas. Es decir, ¿qué ha ocurrido hoy? Puedo sintonizar, es decir, puedo mover y buscar el lado favorable de esas cosas, que es lo que me puede hacer a mí feliz. Y luego, la felicidad tiene un segundo componente esencial, que es la apertura hacia el otro. Es decir, cuánta felicidad puedo aportar yo a otro. Y eso quizás sea la clave. Si yo me quedo encerrado en mí mismo, en el autoconocimiento, que se habla mucho, pues al final me olvido del otro. Y el otro, pues realmente necesita a veces de nosotros, de que le aportemos felicidad o le aportemos un poquito de paz. A mí eso es lo que más me atrae. Vos sabés que mi espacio, que nació también de pura resonancia y así de intuición, se llama Comunicarnos. Y tiene que ver mucho con esto que vos estás diciendo. ¿Qué nexo podés hacer entre tu mirada del lenguaje positivo y esto de el nos, que es tan difícil? Yo no creo que sea difícil. La palabra sería un poco la complejidad en la cual estamos sumergidos y la complejidad en las que nos sumergen también desde que nacemos. Nacemos al lenguaje, pero nacemos a una estructura del lenguaje que nunca se reflexiona como tal, como elemento, sino nacemos al lenguaje. Hablamos español o hablamos inglés o ruso o hablamos cualquier otro idioma y es como de principio nuestro sistema de comunicaciones, que es nuestra forma de ver el mundo, pero claro, también nacemos a una forma determinada de ver el mundo. Y ahí es donde realmente yo creo que nuestros sistemas educativos tienen una tendencia a hurtar o a robar la creatividad que existe en el propio lenguaje y a buscar que las palabras son más que un sistema de comunicación, es decir, además de ser un sistema de comunicación, es cómo construimos la vida, es decir, cómo construimos las relaciones con los otros a través de las relaciones que hemos construido con nosotros mismos con el lenguaje, porque lo primero que hacemos es que nos pensamos a nosotros mismos con palabras. Claro, al pensarnos a nosotros mismos con palabras, esas palabras que nos hemos pensado, si tienen calidad, también tendrán la calidad de la vida que le vamos a dar. Si nuestras palabras no tienen calidad, pues igual la calidad de la vida no es tan buena como hemos pensado. Entonces, eso de la calidad del lenguaje es importante que se introduzca ya desde la entrada en un sistema educativo, ¿no? Para que el tú y el yo se junten, ¿no? Y seamos nosotros. Esto que vos decís, te voy a tutear, Sí, claro. el vos es el tú. Sí. Yo soy docente y yo siempre digo, bueno, las cosas se aprenden cuando uno las aprende. La construcción de hace 20 años atrás no es la misma que hoy. Entonces, al despertar esta conciencia del lenguaje, nos ayuda a ser más empáticos, menos violentos, a pensar en el otro. Así que me gustaría que, sobre todo, que vos tenés una mirada para el docente, para el educador, para los padres. ¿Desde dónde engancharías o lo hilvanarías? Fíjate, es curioso, el segundo libro que publiqué era Educar en lenguaje positivo, que era quizá una experiencia que se planteó inicialmente para trabajar con las familias, con el alumnado y con el profesorado, y nos llevó a descubrir cómo el lenguaje podía cambiar la forma de las relaciones familiares y las relaciones también entre los profesores y los alumnos. Es decir, descubrimos que con el lenguaje y con las palabras, casi el 90 y tantos % de los chavales y las chicas cambiaban su perspectiva con respecto a la vida y a las relaciones personales e intrapersonales también, interpersonales.
y les cambió la vida, por supuesto, ver cuando tomaron conciencia del lenguaje. El lenguaje corporal que tenían, el lenguaje oral que tenían, el lenguaje escrito que daban, simplemente cuando se rozaban a la salida de clase y los chillidos que, ¿por qué se chilla tanto? ¿Por qué cuando me rozo le miro a alguien mal? ¿Por qué digo una palabra que no tiene sentido? ¿Por qué hago...? De repente, claro, se transformó el sistema de convivencia del ser humano, pero la convivencia, además, a niveles tan profundos como que de repente alguien redescubría la relación familiar de una forma diferente y sabía que chavales jóvenes de 11, 12, 13, 14 años, sabiendo que cambiando ciertas palabras hacían que el ambiente familiar fuera mucho mejor. Es decir, cuando en los ejemplos típicos que dicen Luis, ven, y nunca más, ¿no? El chaval ya se queda en el cuarto, está haciendo Luis, ven, y otra vez, y no voy, y hasta que entra el padre o la madre, ya, pero ¿qué te he dicho que vengas? Y de repente el niño se da cuenta y dice, cuando dice Luis, ven, voy a hacer lo que dice el verbo, voy a ir. Y de repente cuando voy, la sonrisa es diferente, el ambiente es diferente en casa. Es decir, hubo muchísimas anécdotas contadas por los propios chavales y por las propias chicas, es decir, cómo había cambiado el entorno familiar y cómo habían crecido y cómo quizá los enfrentamientos habían reducido. Va a haber enfrentamientos, lógicamente, porque así aprendemos. Cuando somos jóvenes y adolescentes, pues necesitamos identificarnos. Pero fue muy interesante el descubrir la acción del lenguaje en el colegio y en casa. Acá estoy leyendo algunos comentarios. Bueno, yo después voy a anotar los 3 Sí. libros, autor de 3 libros, que están en soporte papel, en ebook, sobre todo ahora que no podemos, por lo menos Sí. desde Argentina, encontrar en papel. Tu página web tiene también entrenamientos, así que hay una variedad de material para disfrutar. Hay videos en YouTube, pero sí hay 3 libros que están en soporte digital, los 3, ¿no? Sí, sí, los tres están. La ciencia del lenguaje positivo, que es el primero, que es la que dio fuente al verdadero poder de la palabra y del lenguaje positivo, fueron investigaciones que se publicaron en Plus One a nivel mundial y fuimos líderes y quizá los pioneros de poner el lenguaje positivo ya en voz y en camino en la sociedad. El segundo fue trabajar, educar el lenguaje positivo, las palabras habitadas, es decir, el cambio de lo que es el lenguaje, que el lenguaje todavía puede ser una utilización y hasta una manipulación, cambiarlo a si yo no habito esa palabra que digo, si yo no soy esa palabra, es decir, al final el lenguaje puede ser un sistema de manipulación. Y eso fue el segundo libro, ¿no? Cómo transformar el lenguaje positivo en palabras que se habitan. Y el tercero fue descubrir el verdadero valor del lenguaje para la construcción de la felicidad. Es decir, nosotros queremos aliviar nuestro sufrimiento, queremos solucionarlo. Los libros que se escriben son sobre la crítica social, sobre lo que nos quieren vender. Claro, eso siempre es hacia afuera y hacia las cosas. Y lo que nosotros necesitamos es ir primero hacia nosotros y luego resolver también hacia afuera el propio sufrimiento nuestro y el sufrimiento de los demás. Por lo tanto, esos 3 libros eran como una trilogía y ahora estoy en el cuarto que terminaría un poco digamos, Bueno. el camino. Y lo vas a venir a presentar a Argentina, ya lo decretamos, vas a ver, se va a cumplir, vamos a decretarlo para que se cumpla, ojalá. Me encantaría, ya será para el año que viene porque ahora exactamente por situarnos directamente hoy en lo que nos está ocurriendo a nivel mundial la pandemia, Exacto. pues estamos Sí, sí. muy confinados en países y en lugares, ¿no? Entonces va a cambiar muchas cosas de las que teníamos previstas van a cambiar. Sí, Una de ellas serán hasta las publicaciones, todo lo que va a hacer. Sí, se publicará sí. probablemente para finales o el año que viene. Luis, a mí me gusta mucho esto de habitar la palabra. Yo te he escuchado y vos decís que es como que hay que elegir la ropa. Sí. Y eso me gusta muchísimo, porque es como una metáfora. Sí. Y como todos pensamos en imágenes, yo soy muy visual, entonces esto de elegir la ropa y elegir las palabras, hay que hacerlo de manera consciente. Me encantaría que profundices eso, si querés. Claro, las palabras modifican un poco la dirección de mi existencia cuando yo las elijo. Es una modificación, así como cuando uno se viste de una determinada manera, también su presencia ante los demás es una modificación de lo que realmente me han visto. Si yo voy casi siempre negro y un día voy de blanco, pues claro, choco. Entonces creamos, y eso nos pareció muy interesante, el palabrario. El palabrario es como un armario, es un armario de palabras.
Entonces, lo mismo que tenemos palabras exteriores y palabras interiores es porque tenemos ropa interior y ropa exterior. Tenemos pantalones, faldas, jersey, pero tenemos calzoncillos, sujetadores, calcetines y tenemos una ropa. Hay que aprender a elegir cada mañana, tenemos que ir a nuestro cajón y además hay que poner palabras físicas que yo ya he terminado, que sé lo que significan en mi vida para elegirlas y vestirme con ellas. ¿Con qué palabra quiero salir hoy a pasear? ¿Eh? ¿Qué Qué palabra hermoso eso. externamente va a ser la que yo voy a evitar e internamente que me va a dar soporte, confianza, seguridad? Porque a veces puedo elegir, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me gusta mucho, voy a salir con la sonrisa en la boca, en los labios. Y de repente, claro, en el primer semáforo igual alguien me dice algo, o mi hijo que voy con él o mi hija acompañándolo al colegio me dice algo y de repente se me va la sonrisa. En el corazón tengo que tener esa otra palabra interna, esa ropa interior, esa palabra interna que puede ser la alegría, que no me va a hacer perder la sustancia de lo que realmente hoy merece la pena salir a pasear. Por lo tanto, recuperaré gracias a la alegría fácilmente la sonrisa. Entonces, claro, es una palabra externa, pero también una palabra interna. Tienes que tener el soporte para no perder la confianza en ti mismo, para saber que, bueno, por fuera a veces pueden ocurrir cosas, pero por dentro mi corazón realmente está limpio, tiene una mirada transparente y cuando ocurre algo externamente va a mi corazón y mi corazón lo reconstruye, lo rehace, ¿no? Es como la resiliencia o la longanimidad, como decimos en castellano, en las personas longánines que hacen que realmente sea la capacidad de reconstruirse desde dentro, es esa capacidad de salir al futuro constante y permanentemente ante las adversidades, ¿no? Eso me gusta mucho. Qué lindo. También hablas a veces de esto y si querés nos metemos ya en el tema del confinamiento, porque las palabras que han aparecido en el confinamiento, incluso confinamiento, es muy española, nosotros la adaptamos también, la incorporamos. Nosotros hablábamos de cuarentena y como ustedes dicen confinamiento, lo hemos como adoptado. Sí. ¿Qué palabras, sí, qué palabras te parece que han sido como muy fuertes y que también de alguna manera son responsabilidad del Estado, responsabilidad de los gobiernos, porque esto solos no lo podemos hacer? O sí, pero necesitamos un sostén. Nos metemos ya en una mirada un poco más social, política. Claro, ha habido en los relatos, es muy curioso, en todos los relatos que se han elegido a nivel global, a nivel mundial, se han trabajado relatos casi como si fuera una batalla, muy bélico, el lenguaje muy bélico. Y no solamente, al ser un lenguaje muy bélico, todo lenguaje bélico es un lenguaje de escasez. Victoria, vencedores y vencidos, guerrear, luchar, confrontar, enfrentar. Por lo tanto, creo que era un relato que no era el más adecuado para generar una respuesta de la ciudadanía, pero no una respuesta global, sino la que nos sucede a muchísima gente que al quedarse confinado en casa ha sufrido muchísimo, no ha sabido cómo enfrentarse a su propia soledad, al aislamiento que ha podido tener, a lo que va a venir, el miedo ha atenazado, por lo tanto nos han cortado parte de esa creatividad, nos la han hurtado con ese sistema y con esa narrativa. Por lo tanto, yo creo que una de las palabras que se han elegido durante todo este confinamiento han sido palabras muy bélicas. Otras palabras que se podían haber elegido, pero que se han elegido muy poco, pues por ejemplo sería o una narración ecológica, por ejemplo, que también están proponiendo. Significa que está ocurriendo algo a nivel global, que no estamos cuidando la vida que nos soporta y al final la respuesta que estamos dando al mundo que nos rodea, tanto sea por el cambio climático, calentamiento global, cómo trabajamos en nuestra propia vida cotidiana al salir de casa, que no cuidamos ni las cosas, porque hay que cuidar también las cosas, las calles, la higiene, son todos los elementos y de repente no ha habido ahí un relato que se haya cogido y ha dicho, hombre, pues igual lo que tenemos que revisar es cómo nosotros tratamos a los animales, por ejemplo, cómo tratamos nuestros bosques, nuestros mares, nuestros lagos, cómo tratamos nuestras aceras o nuestra cocina en casa, nuestro baño. Es decir, un relato que sea diferente, que permita crear un futuro diferente al ser humano. Porque si es una batalla, hay vencedores y perdedores, pero no hay una construcción. Y eso yo creo que es algo que realmente nos está costando ver a través de los relatos. Y yo creo que los relatos tienen que generar futuro.
Y se ha preguntado mucho, en España se preguntaba muchísimo si saldremos mejores. Y yo solía leer cuando me llamaban pues, de las radios o de los periódicos una anécdota de Svetlana Alexievich, que es una autora de Bielorrusia, compatriota nuestra, premio Nobel en 2015 de literatura, que ella comentaba en uno de los libros, La guerra no tiene rostro mujer, decía que nosotros, en un momento dado, después de la guerra, pensaríamos que íbamos a ser más felices. Cuando se entrevista a una mujer que había estado en la guerra, después han pasado 20 años, seremos diferentes, habrá cambiado todo, la experiencia ha sido durísima, y que en un momento dado se para la persona que estaba entrevistando y dice, sí, sí, pero seguimos siendo iguales, nos seguimos odiando, nos seguimos matando, después de todo lo que hemos sufrido tanto, seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Quiénes somos? Somos nosotros, nosotros, nosotros. Es decir, eso de cambiar requiere reflexión, requiere quietud y requiere silencio y requiere otra narrativa. Y quizá los políticos, como los sistemas económicos y empresariales, te llevan por narrativas diferentes y te vuelven a llevar a la narrativa de la economía, de la pobreza, de la crisis que vamos a vivir. Es necesaria la sanidad, pero después no se le va a dedicar el tiempo a la sanidad porque se dan recursos y al final se olvida todo. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, es difícil aprender cuando nosotros somos nosotros los que al final, al preguntarnos si seremos diferentes, no hemos actuado. No nos hemos dado tiempo para pensar, para tener quietud y silencio. Nos han vuelto a meter en la propia dinámica de todo. Es decir, la narrativa de la batalla y de la guerra contra el COVID pues nos mete en un lenguaje donde desaparecen nuevos futuros, ¿no? O sea, que es curioso, desaparecen nuevos futuros. Queremos volver a lo de antes. No, lo de antes, ¿para qué? Que mirar para adelante, el futuro, claro, o el presente en todo caso. Sí. Pero es cierto, es una mirada que el lenguaje lo construimos sistémicamente, o sea, no me puedo pensar si no me pienso en el otro, y hay también como un marketing, entre comillas, atrás de eso. Sí. Vos nombraste el silencio, hablaste del silencio. ¿Qué valor tiene el silencio en esto de la comunicación? ¿Qué valor le das al silencio? Y te lo voy a relacionar, te voy metiendo así como con la tecnología. Por suerte ahora estamos acercados por la tecnología, pero son dos palabras que pareciera que van como a contramano, ¿no? A ver, en la vida del ser humano las cosas creo que no van contramano, como decimos, van, sin más, van. Ahora, tenemos que... yo en un momento dado, cuando hablaba del silencio y de la quietud, decía que prefiero ser orilla antes que ser río. Prefiero pararme, porque el río al final me va a llevar al océano y me voy a perder. La vorágine, todo esto, el río es hermoso, verlo, es el fluir cotidiano, todo fluye, estamos cambiando, pero necesitamos ser orilla, que también tiene otro cambio diferente. Tiene el cambio de la quietud y del silencio. Tiene el cambio de la observación. Y es necesario que en un momento dado nos planteemos si somos capaces de construir nosotros esa pequeña orilla, ese pequeño remanso para mirar el mundo que sucede. Yo a las personas cuando me preguntan les digo, oye, pues levántate antes. ¿Cómo hacerlo? Levántate antes. 5 minutos antes, 10 minutos antes. No empieces haciéndote planteamientos de que te vas a levantar a las 5 de la mañana cuando te levantas a las 8, por ejemplo. No. Si te levantas a las 8, levántate a las 8 menos cuarto, si puedes. Si te levantas a las 7, si te levantas a las 7 menos cuarto. Es decir, busca 15 minutos donde tú vas a poder estar en silencio y en tranquilidad y en quietud. Donde lo único que vas a intentar ver es primero con qué palabra quieres salir a pasear. Quieres estar con tu compañero, con tu compañera, con tus hijos. Plantéate cómo va a ser ese día, qué vas a aportar, qué lenguaje es el que vas a tener, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, cómo vas a contestar a tus mails, cómo vas a hablar con las personas que tendrás que hablar pues vía online pues para solucionar problemas de trabajo. Plantéate para tener un poquito de calma, un poquito de paz. Porque la mejor pregunta que te puedes hacer, creo yo, hoy en día es si soy capaz de aportar un poquito de paz. Hoy soy capaz de aportar un poquito de paz con lo que yo hago, y eso requiere que te levantes y que busques ese ratito de paz, un ratito pequeño, y poquito a poquito ir incrementándolo.
porque no vas a poder olvidarte de que la realidad está ahí. La tecnología va a seguir existiendo, van a seguir existiendo las calles, los comercios, van a seguir existiendo los mercados, van a seguir existiendo la bolsa. De repente no vas a negar el mundo, te vas a aislar, no. ¿Qué puedo hacer yo desde esa perspectiva que significa tener un poco de silencio y de paz? Pues precisamente lo que yo puedo hacer es tener energía dentro para cuando salga fuera, primero no irritarme con el mundo, no ser inflexible, no ser juez de las cosas y aportar un poco de paz. Qué interesante, qué profundo. Mm. Pensaba mientras hablabas, ¿qué te inspira, Luis? ¿Qué te inspira a vos, a este Luis filósofo, a este Luis hombre? ¿O cómo empezó esta búsqueda de la palabra positiva? Quizá está en tus libros, pero la gente por ahí no lo conoce. Fue hace años, bueno, ya muchos años, realmente casi finalizando el siglo pasado, me cogí un año sabático y dije, bueno, a ver qué puedo hacer, qué puedo pensar. Ya había hecho muchas cosas, y empecé a buscar investigaciones que existían a nivel global y me encontré con unas investigaciones en Estados Unidos que se estaban haciendo desde el año 86, me parece. David Snowden, un epidemiólogo, que ahora están de moda, que quería saber por qué hay personas que viven más que otras y que esa capacidad que tienen de ser más longevas está relacionada con una reserva cognitiva, una reserva emocional y una reserva física. Es decir, que realmente viven porque tienen calidad de vida, viven más y mejor, pero tienen calidad de vida en esa vivencia. Y dentro de lo que descubrió David Snowden, pasando el tiempo, fue que esas monjas, que eran monjas en Estados Unidos, era un convento de Notre Dame, que eran las que tenían más media que la media de Estados Unidos en la vida. Es decir, pues tenían ciertas características que eran dignas de ser estudiadas, pero también era porque vivían de una manera determinada. Pero lo fascinante, lo que se encontró en un momento dado que a mí me llamó la atención, fue que en los años 30, la Madre Superiora, en 1930, pidió a ciertas monjas, a ciertas novicias, que cuando iban a tomar los hábitos, describieran cómo era ese día de feliz. Y se encontraron 180 escritos. En esos escritos existía una correlación directa muy clara y evidente. Primero eran estudios ciegos, no se sabía de quién eran, pero descubrieron que los escritos que tenían y expresaban más emociones positivas estaba relacionado precisamente con esa calidad de vida, con más longevidad, más reserva cognitiva, es decir, menos demencia, más reserva física, movimiento, con 100 y pico años hacían movimiento, bicicleta, jugaban a las cartas, muchas cosas, y reserva emocional, es decir, que aceptaban el envejecimiento emocionalmente, activamente y en positivo. Claro, esas expresiones de emociones positivas venían por palabras. Las palabras nacieron para explicar una emoción que uno sentía, que son los originales del ser humano. Cuando de repente yo estaba ahí en la selva y me había bajado del árbol y estaba mi pareja, pero no sabía que era mi pareja, y había un bebé, que no le llamamos bebé porque todavía el lenguaje no había nacido, y de repente veo a mi pareja que está acariciando a ese bebé, que le está besando, y yo realmente me emociono, pero no sé ponerle nombre, y decido que hay que ponerle nombre, que es el sentimiento. Es decir, que ya el sentimiento es cuando empiezo a buscar lo que me ha provocado la emoción. Como decía Antonio Damasio, la emoción se juega, es el teatro del cuerpo y el sentimiento es el teatro de la mente. Es decir, simplemente la reflexión que hago. Intento decir, ¿cómo le voy a llamar al beso, a un primer beso? ¿Cómo voy a llamar el abrazo al primer abrazo? ¿Cómo voy a llamar sonrisa a la primera sonrisa que yo detecto? Me ha emocionado. Y claro, ahí se puso nombre. Y entonces, al poner nombre a esas emociones, dio origen a que cuando se estaban explicando tantas emociones positivas en las monjas, vimos que estaba explicado por el lenguaje, que había unos originales que se mantenían ahí y que podíamos estudiarlos científicamente cómo funcionaba en el cerebro, el lenguaje positivo principalmente, frente al negativo y el neutro. Y hicimos hacer investigaciones científicas cogiendo ya, digamos, esta reflexión. Y las investigaciones científicas se publicaban en PLOS ONE y vimos que el lenguaje positivo pues tenía ciertas características que te regalan tiempo y el lenguaje negativo pues te hace rumiar, te quita tiempo, concentración, atención. De ahí nació todo este mundo, ¿no? del lenguaje. Empíricamente o intuitivamente, uno viste que sabe que el lenguaje negativo impacta en nuestro cerebro. ¿Qué pasa cuando decimos un no, cuando nos quejamos mucho,
cuando nos resistimos. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Qué le pasa al ser humano? Y sobre todo a los estudiantes, a los adolescentes. Hay muchas docentes que nos están escuchando. Mira, hay una cosa que es fundamental. Uno tiene que saber cuáles son los... El lenguaje no tiene que ser un obstáculo para la imaginación del ser humano. Pero ¿cómo se convierte en un obstáculo el lenguaje? ¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje? Ya que hay muchos docentes que nos están viendo, que se obstaculiza. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos miramos a nosotros mismos o miramos a otros es saber si empezamos a tener sistemas de culpa. Culpamos al otro, esto en política siempre el culpable es el otro, mira lo malo que lo ha hecho, y a veces nos culpamos a nosotros, porque también el sistema de culpa que a veces heredamos, por lo que nos han dicho, eres el culpable, mira qué mal te comportas. Esto con chavales lo comprobamos, tenemos anécdotas increíbles del dolor y el sufrimiento del habla interna que se ha generado por ese sentimiento de culpa. Y acá hago mea culpa, porque yo también, como docente, antes no se sabía y a lo mejor uno creía que desde el autoritarismo era más eficiente. Por suerte hemos crecido y hay otras investigaciones. Así que pido disculpas a mis alumnos también, porque antes era así o no. Y por suerte hoy uno puede trabajarlo y hacemos más conscientes. Hoy se puede aprender. Claro. Entonces, si te das cuenta que estás culpando, ya tienes una primera pista para saber primero quién eres y que eso está bloqueando el aprendizaje. Porque cuando culpas a otro, ¿para qué voy a aprender? Que ha sido la culpa de otro. Yo no tengo que aprender. Yo lo estaba haciendo bien, él es el que lo está haciendo mal. El segundo tema es la excusa. Es que mira lo que ha pasado, es que no he podido, es que he tenido un problema, es que las circunstancias personales, es que... Y al final, claro, cuando hay cuando existe esa excusa constante y permanentemente, no puedo aprender, porque ya mi mente ya ha encontrado algo para justificar lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Es que no he podido llegar a tiempo porque ha habido un atasco, pues haber salido antes, ¿no? Esas cosas que a veces se nos ocurren. El tercer elemento es la queja. La queja continuada, esa queja que nosotros tenemos, que nos quejamos de todo. Hubo un estudio aquí de un periodista español que durante un mes hizo el propósito de no quejarse de nada y después explicó cómo se había mejorado. Me parece que está publicado, no sé si en El País o algo así. Es decir, no voy a tener 0 quejas. No me quejo del asiento que me ha tocado en el autobús o en el avión o del compañero o de la comida. Claro, mejora la vida porque estás quejándote, la queja obstaculiza, ¿no? Porque al final vives irascible, vives quemado, vives, pues eso, impidiendo disfrutar de lo que tienes, porque siempre hay algo de lo que te puedes quejar, segurísimo, que siempre vas a encontrar. El cuarto elemento es la crítica, que no es el espíritu crítico, que la gente lo confunde. La crítica es esa crítica indiscriminada que haces por cualquier cosa, porque no me gusta tu pelo, tu forma de hablar, tu forma de vestir, el color de tu piel, no me gusta la calle, no me gusta... Claro, y al final vas criticando todo. Y claro, es cuando te empiezas a convertir en juez. Y entonces etiquetas todas las cosas. Ser juez, a veces en nuestra parte, digamos, en nuestra habla interna, tenemos que parar la capacidad de juzgar. Porque a veces nos creemos mejores que el resto y automáticamente sale ese juicio. Yo que parece que poseo la verdad, soy el juez de las cosas. Paremos eso. Paremos. Dentro puede estar, no pasa nada. Dentro somos contradicción, no es malo ser contradicción. La cuestión es la elección. ¿Qué eliges dentro de la contradicción? El ser humano no va a ser perfecto nunca, por lo tanto es la capacidad que tiene de elegir. No va a ser tan bondadoso que no se va a tener un mal pensamiento nunca. Igual hay alguien que es así, pero de vez en cuando existen malos pensamientos. Por lo tanto no pasa absolutamente nada, es lo que yo elijo hacer, que es lo que yo habito. Y ahí estamos. Y el quinto elemento fundamental es la mezquindad o la falta de generosidad. Cuando una persona es mezquina o huraña, cuando no es generosa, cuando no es amable con los demás, eso también es un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, si esos 5 puntos que tenemos ahí, si los vemos, nos dirán que no tenemos capacidad de aprender porque ya hemos encontrado todo lo que puede evitar el aprendizaje, lo que va a obstaculizar. Nos vamos a culpar, vamos a quejarnos, vamos a excusarnos, vamos a criticar y no vamos a ser generosos. Entonces, eso, en un sistema educativo, cuando se está viendo a un alumno, cuando se está viendo a un profesor, cuando se está viendo a un padre o a una madre o a un compañero de trabajo, estará viendo la capacidad que él quiere tener de aprender. Porque el aprendizaje requiere precisamente no obstaculizarlo con todo eso. Es un sí, vamos así a colaborar juntos, no culpabilizar, vamos a ver. El no ya tendremos tiempo de decirlo cuando sea, porque el no nos pertenece, pero el no hay que saberlo cuidar. Un no demasiado rápido es un no que el cerebro, como decíamos antes, o como tú decías, hace chic y se colapsa.
El sí abre puertas, el no cierra. Entonces, el aprendizaje requiere, pues eso, menos culpa, menos queja, menos crítica, menos excusa y más generosidad. Qué lindo lo que decís. En el estudio o en la investigación, dos preguntitas. ¿Qué lugar tiene el lenguaje inclusivo, si es que existe un lenguaje inclusivo? Y la mirada del hombre y de la mujer, ¿han observado diferencias? ¿Qué mirás vos desde el lenguaje positivo en el varón, en la mujer, y en esto de la nueva mirada del lenguaje inclusivo? ¿Dónde te paras ahí? Bueno, no hicimos ninguna diferenciación a la hora de investigar científicamente y publicar. Simplemente trabajábamos y nuestros objetos de estudio eran tanto hombres y mujeres. No hacíamos, funciona. El lenguaje inclusivo, claro, nosotros tenemos que avanzar con nuestros sistemas de lenguaje y no estamos avanzando con la profundidad, con la profundidad del lenguaje. Entonces, cuando empezamos a meter lenguaje inclusivo, todavía existe muchísima confusión en toda la construcción del lenguaje. Para mí es importante reinventar el lenguaje. Y creo que el gran reto del siglo XXI es la evolución del lenguaje, pero no como sistemas inclusivos. A mí eso no me llama la atención, porque creo que el lenguaje es mucho más que todo eso. Que sea un camino que de vez en cuando llame la atención y te llama la atención y te digan. Pero sí que es verdad que yo me encontraba problemas muchas veces cuando empezaba de moda, porque en España el lenguaje inclusivo hay que tenerlo, chicos, chicas, no sé qué. Claro, y de repente yo estaba precisamente en el colegio hablando un poco de la investigación, de los resultados, qué íbamos a hacer. Estuvimos un año entero, hicimos la presentación y hubo una persona que empezó a decir, es que se te ha olvidado el otro 50 porque estás ahora en masculino. Digo, en mi mente jamás se me ha olvidado el otro 50. Es decir, no puedo estar hablando chicos, chicas, profesores, profesoras, madres, padres, alumnos, alumnas, porque al final no existe ya ni sistema de comunicación. Existe una atención al lenguaje que impide el crecimiento. Por eso la mirada tiene que estar limpia. Más importante que la inclusión es una mirada limpia, es un corazón atento, un corazón afectuoso, un corazón amable. Es decir, luego ya veremos si tenemos que construir o inventar otro lenguaje totalmente diferente. Por ejemplo, en ruso no existe esa diferenciación. Y claro, veamos en qué idiomas se puede trabajar y cómo se puede construir. Tendremos que llegar a otro tipo de inventar el lenguaje. Creo que tenemos un lenguaje que es verdad que ha ido evolucionando a lo largo del siglo, que tiene una riqueza, y lo que tenemos en la capacidad del lenguaje es la capacidad de elegir. Es decir, yo siempre digo que en el diccionario me encanta. La RAE pues tiene miles de entradas, 80.000. Bueno, bien, perfecto. ¿Vamos a censurar alguna? No. Es elegir. Elegir. Entonces tú tienes la capacidad de elegir. Esa es la mayor capacidad que tiene el ser humano. Y elegir con corazón limpio. Yo sí igual hablo de chicos y yo no se me olvida ninguna chica en el aula. Es decir, pero el cuidado del lenguaje... A mí me gusta decir que es como en el corazón entran todos los que quieran. Esa es mi explicación que yo digo en el aula cuando me preguntan. Yo digo, en mi mundo entran todos los que quieran, todos. En ese todos, el universo, digamos. Claro. Como vos decís, mi corazón no se olvida Claro, no hace falta que diga A, E, O. Tiene que ver con el de adentro hacia afuera. Hay algo que me parece fundamental. Por eso es muy importante revisar el lenguaje. Porque todavía hemos hecho del lenguaje un sistema de comunicación y no es solamente un sistema de comunicación. No es solamente eso. Cuando se habla de inclusivo, está buscando un sistema de comunicación, pero el sistema de comunicación puede ser perezoso a la hora de poder hacer las cosas, puede ser lento, porque, claro, llega un momento en que todo eso se está mirando. Si tú eres una persona que está hablando chico-chica, no está buscando ni la amabilidad, ni la bondad, ni la compasión, que es la clave del ser humano. Es verdad que igual tenemos que pensar, pero tenemos que pensar de forma totalmente diferente. Que nos haya aparecido lo inclusivo, perfecto, bueno, pues está ahí. Esto es como cuando nosotros trabajamos también con lenguaje positivo, bueno, está ahí. ¿Es la verdad absoluta? No. Lo que estamos intentando es, en ciencia hay una cosa que está muy clara. Y yo creo que eso todo el mundo lo tiene que intentar ver o por lo menos lo tenemos que poder explicar. La ciencia no trata sobre la verdad. No trata. Nunca. Trata de cómo hacer mejores preguntas constante y permanentemente. ¿Cómo podemos mejorar y hacer mejores preguntas? Pero claro, no trata de decir que tú haces las mejores preguntas y entonces te conviertes en juez de todo lo demás. Entonces miras a otros con ojos de juicio, que eso es lo que ocurre muchas veces con ese lenguaje que decimos inclusivo u otro.
no podemos ser jueces. Porque entonces hemos dejado de ser compasivos, que es más importante que la inclusión. Hemos dejado de amar, que es más importante que la inclusión. Hemos dejado de ser amables, que es más importante que la inclusión. Porque a mí lo que me ocurrió en el aula es que esa persona, claro, al final decía, y claro, después no participó en la escuela que teníamos de padres y de madres. ¿No? Es decir, porque pensaba, digo, no, no existe el olvido. Pero no en mí, pero ni tampoco en ti. Lo que pasa es que cuando te hacen focalizar en algo, eso se engrandece y pierde de vista otras cosas. Hay, bueno, pregunta porque si no te... No, continúa, es como que nos quedamos en las formas, un poco redondeando, nos quedamos en las Sí. formas y no vamos al ser. Tiene que ver con eso, por mí. Sí, sí, sí. Coincido y te agradezco tu mirada. Te agradezco tu mirada. ¿Qué palabras son? Por ejemplo, pensaba en el miedo, en el enojo, porque el que no sabe dice el lenguaje positivo es como un lenguaje liviano, como naif, como que todo fluye. Y no estamos hablando de eso. En el lenguaje positivo aparece el miedo, la debilidad, o sea, a ver si lo podés profundizar un poquito más, para que no parezca como que es todo liviano, como que todo tiene que ser color de rosa, flores, flow, no va por ahí. Claro, el lenguaje positivo es un arte creativo, por lo tanto no es decir que todo va bien porque eso es una respuesta automática, no hay creación. Es un arte creativo de la propia narración que uno tiene, donde está sintonizando con la parte más favorable. Es decir, nuestra mirada la podemos dirigir hacia muchísimos lugares cada segundo, cada minuto, cada ocurrencia. Por lo tanto, el lenguaje positivo no es qué maravilloso, qué fantástico, excelente. No, eso es una respuesta casi automática que no tiene ni que ver con el optimismo tampoco. Es simplemente respuestas automáticas que el cerebro a veces tiene. Cuando ocurren cosas duras, dramáticas, de sufrimiento, de dolor, nosotros tenemos que aprender a mirar y a reconstruir la narrativa de aquello que ha ocurrido. Es decir, de potenciar nuestro futuro, alimentar nuestro futuro de alguna manera favorable o al revés. Es decir, quitarnos parte de nuestro futuro y estar rumiando constante y permanentemente. Por eso el lenguaje negativo te hace rumiar, y esto, y no sé qué, y qué mal, y no sé cuantitos, y tú vas criticando al otro, y hace no sé qué. Bueno, no, el lenguaje positivo lo que intenta es, yo me calmo, porque mi narración la estoy construyendo yo. Es el poder que me doy yo a mí mismo a través de mis propias palabras. Es la capacidad de elegir mi propio lenguaje para construir mi propia narración, mi propio relato. Por lo tanto, la potencia del lenguaje positivo no es, a ver si digo que es magnífico, estupendo, fascinante, fabuloso, genial, maravilloso, y esto todo va a ir bien. No, todo irá bien si yo actúo. Es decir, yo creo que todo esto es entrenamiento. Es decir, si tú quieres mejorar, tendrás que saber cuáles son tus enemigos del aprendizaje. Y es entrenarte. Cada mañana te tienes que levantar, como decíamos, 15 minutos antes para entrenarte. Si no te entrenas, es como hacer deporte. No hay músculo que crezca por sí mismo. Por lo tanto, tendremos la capacidad de entrenar. Y el lenguaje positivo es un entrenamiento de la vida. Es el arte de aprender a vivir, pero creativamente. Es decir, es crear tu propia narración. Y sobre todo es crear también tus recuerdos. Porque nuestros recuerdos siempre son falsos. Son una recreación. Por tanto, si tenemos una oportunidad, sabiendo que ya hemos aumentado nuestro recuerdo de una manera por fijarnos, antes un espectador, un oyente ponía que todo es cuestión de atención. A veces hay que saber a qué prestamos atención, dónde dirigimos la mirada. Entonces, el lenguaje positivo es la capacidad de sintonizar la mirada con el lado favorable de las cosas. Siempre hay un lado favorable y uno desfavorable. Si uno quiere es favorable, bueno, yo no le puedo decir nada, también es su vida. Pero, hombre, mejor que sea favorable, que tenga una buena historia de vida. En el fondo es como él construye una buena historia de vida con un protagonista digno. Eso me parece lo más importante. Me gusta eso del protagonista. Y vos ya vamos a ir cerrando porque el tiempo pasa muy rápido. Estoy feliz, Luis, feliz, agradecida. ¿Por qué vos decís que las palabras son físicas? Ya un poco redondeando la idea, porque son energía. ¿Por qué las palabras decís que son físicas? Hombre, nosotros al trabajar desde el punto de vista científico, hacer investigaciones neurocientíficas, trabajamos primero, principalmente la investigación que hicimos, la hicimos con electroencefalogramas. Y el estímulo era una palabra, es decir, una palabra positiva, negativa o neutra, que surgía, como está surgiendo en la pantalla, ahora surgen corazones, imagínate que esos corazones tengan un punto rojo y siempre que aparezca un punto rojo tendrás que pulsar a algo, ¿no? Y el otro, y el sonido que te viene a ti es una palabra positiva, una negativa o una neutra. A ver qué sucede en eso. Significa que algo, ante un estímulo hay una respuesta. Es físico, por lo tanto yo puedo trabajar y puedo elegir una palabra.
Yo puedo buscar sinónimos de amor, puedo buscar sinónimos de venganza, puedo buscar sinónimos de esperanza, y puedo buscar antónimos y puedo empezar a elegir mi propio lenguaje porque es físico. En el cerebro lo que ocurría, que ante una palabra positiva, que es un estímulo, mi tiempo de reacción era mucho mejor, era mucho más rápido, alrededor de entre 600 y 800 milisegundos en tiempo no consciente. Y eso es fundamental. Porque lo que te está diciendo es que en nuestro no consciente, nuestra parte quizá que no sabemos de nosotros mismos, toma decisiones constante y permanentemente acerca de nuestra vida. Es decir, hace que nuestros pensamientos surjan. Lo que te está diciendo el lenguaje positivo en este caso es para cuando surge el pensamiento y piensa si esa palabra que tú has elegido, con la que estás mirando al otro, con la que estás juzgando, con la que estás opinando, con la que estás etiquetando, es verdad. Porque no será verdad. Probablemente tú lo que estás haciendo simplemente es trasladar tus experiencias con tu mirada, con esa palabra hacia el otro. Párate, páusate y busca un sinónimo o un antónimo de esa palabra y cambia porque es física. Y además es física porque son neuronas que están conectando. Y esas neuronas contienen información. Y esa información es la que hace que tú al final tengas una historia de vida, una narrativa, una identidad. Entonces esa identidad se ha construido a través de palabras. Hay gente Yo que te dice... quiero regalar, Dime. sí, yo te quiero regalar, porque este es un espacio donde nos vamos a regalar palabras. Es una palabra muy usada, pero que sabemos un gracias desde el corazón. Un gracias profundo, Luis. Gracias, primero por tu humildad, por decirme que sí, por acercarte, es tu tiempo, sos una persona muy pública, y que hayas elegido a mi Instagram para compartir tu filosofía de vida, me llena de orgullo y te honro. Y quiero que vos nos regales 2 palabras para ir cerrando este encuentro. Yo sé que tenés muchas, pero elegí 2 o 3. Yo elijo una que me gusta mucho. Bueno, elijo 2, pero van unidas siempre. Y por eso me gustan, o las he unido, que es optimismo obstinado. Alguna vez he dado una masterclass sobre optimismo obstinado porque es lo que a mí me hace perdurar a veces ante el dolor o el sufrimiento, porque muchas veces los proyectos no salen como uno quiere, ante tantas cosas. Y uno tiene que ser un optimista obstinado. Y esto viene de una persona que era la encargada, y lo explico como anécdota porque es muy interesante, de llegar al acuerdo de París, el acuerdo del cambio climático. Y cuando estaban trabajando, pues son situaciones muy duras, 190 países, más de 190 países que tienen que llegar a un acuerdo. Entonces la encargada, la responsable, veía que esta otra persona, que era el segundo de a bordo, pues estaba quemándose, que lo estaba pasando muy mal, desanimado, se había venido de Estados Unidos a Berlín a trabajar todo el proyecto y estaba pues muy alicaído. Entonces le deslizó una nota muy bonita que además aparece en internet y porque es una conferencia TED, que aparece como el dibujo, una nota casi iba a decir de un niño que le deja, y era la máxima responsable del cambio climático. Y la nota le había deslizado y le decía, doloroso, pero acércate con amor. Entonces se dio cuenta que hay muchas cosas que son dolorosas, pero si yo me pongo dentro del dolor no me acerco con amor. Cuando me acerco con amor, pues curiosamente ese acuerdo, el Acuerdo de París, se firmó en más de 190 países, casi todos los países. No es el mejor acuerdo, pero mucho mejor que el Acuerdo de Copenhague. Por lo tanto, ese optimismo obstinado, es decir, acércate con amor a las cosas, sigue acercándote a pesar de todo lo que se ve, todo el sufrimiento, todo el dolor, acércate. Y eso por eso me gusta tanto el optimismo obstinado, porque yo creo que es una de las claves en la vida. Es decir, no es la perfección, sino vamos a ser optimistas obstinados de que realmente podemos contribuir, si me acerco yo con amor, a que esto vaya mejor. Bien. Y este espacio lo que busca es eso. Así que queda abierta la invitación para cuando tengas tu próximo libro, Luis. Vamos a volver a conversar. Como te gusta decir que sí, ya te comprometo para la próxima, con todo gusto, hasta que puedas venir físicamente a mi país. Me encantaría ir a Argentina. Yo tengo mucha pasión y muchos amigos. Además he hecho muchas webinars, he hecho muchos Instagram, muchos directos con Argentina. Me atrae mucho ir allí. O sea que cuando pueda, ahí estoy con vosotros. Te esperamos con un mate para el próximo libro, Luis. Vamos a hacer un brindis virtual. Con la fresa. Un abrazo. Un abrazo, un beso. Un abrazo muy grande.
en el nombre mío y de toda la gente que te sigue. Gracias a todos los que habéis estado atendiendo también. Gracias.